Muy buenas tardes a todos y todas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo live. Nuevamente me ha correspondido contarles a ustedes qué es lo que hace la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Esta vez es un nuevo tema y es bienestar psicológico estudiantil. Les recuerdo que, aparte de este programa que se está transmitiendo en vivo en este minuto a través del canal de YouTube, estamos también con la feria virtual y con todos los stands que ustedes pueden visitar para que vean a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ingeniería, todas las facultades que tenemos y además a todos los apoyos académicos y estudiantiles que tenemos. Así que invitados todos y todas, sus familias, sus amigos a visitar feriavirtual.ufro.cl. Ayer yo les comenté que la Dirección de Desarrollo Estudiantil se preocupa del bienestar integral de los estudiantes y de la comunidad universitaria en general de la Universidad de la Frontera. Les cuento que nosotros todo el tiempo estamos haciendo diferentes tipos de campañas, conmemorando algunos días que son específicos y que son importantes para nosotros relevar. Por eso les quiero contar que esta semana y la semana pasada, y justo hoy, 25 de noviembre, estamos conmemorando el Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Nuestro concepto es actúa. No te quedes en silencio, porque el silencio también te hace cómplice. Así que el llamado es a que todos actuemos y erradiquemos la violencia contra las mujeres. Les cuento que hoy tengo dos grandes invitadas para hablar de un tema que ha estado pero constantemente en boga en esta pandemia y que tiene que ver con el concepto de bienestar integral en salud mental. Hemos escuchado mucho el tema de la salud mental respecto a los encierros, el estar en las cuarentenas, estar en esta pandemia. Entonces, nosotros hoy tenemos a Valentina Leal y a Nicole Zapata, que son psicólogas de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Bienvenida Valentina, bienvenida Nicole, gracias por estar aquí. Hola. Hola. Sé que están con mucho trabajo porque la demanda probablemente ha crecido mucho, así que les agradezco que hoy día estén aquí conmigo y que conversemos este pequeño ratito respecto a lo que hace el lugar donde ustedes trabajan y también cómo ustedes han querido reformular esta unidad, potenciar la promoción y la prevención, potenciar el concepto de bienestar integral. Así que vamos a comenzar con las preguntas. Primero tengo que saludar, eso sí, a quien modera junto a mí, a Sebastián Robolledo. Muchas gracias por estar aquí, intérprete de lengua de señas, es moderador al igual que yo, está ahí abajito, ustedes lo pueden ver. Muchas gracias, Seba. Bueno, este programa, como ya les dije, es parte de Conectados con la UFRO y se llama Bienestar Psicológico Estudiantil. Vamos entonces con nuestro primer bloque, donde vamos a hablar sobre el bienestar en salud mental en general. Pero lo primero, para poder comprender el bienestar en salud mental, lo primero es comprender el concepto de salud mental. Valentina, ¿nos podrías contar un poco qué se entiende por salud mental? Cuando hablamos de salud mental, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Hola, bueno, saludos a todos y a todas en este día, ¿cierto? Bueno, como preguntabas, Carolina, lo primero es comprender el concepto de salud mental y primero, de alguna forma, sacarnos algunas ideas de repente preconcebidas que tenemos sobre este tema. Muchas veces tendemos a pensar de que la salud mental simplemente se refiere a un estado en el cual la persona no tenemos dificultades o no tenemos un problema diagnosticado o algún trastorno de salud mental. Pero la salud mental es un poquito más allá de eso. Bueno, se define como un estado de bienestar integral, ¿ya? Y eso significa que no solamente abarca el sentirse bien de ánimo, sino que también involucra todo el concepto de salud, ¿ya? Cuando de repente estamos enfermos físicamente o cuando también de repente tenemos problemas para relacionarnos con otras personas o problemas como en esta pandemia que tienen que ver con el aislamiento, ¿cierto? Las cuarentenas prolongadas, también eso va a significar entonces un deterioro en esta área, ¿ya? Pero no solamente, como decíamos, la salud mental tiene que ver solamente con la ausencia de estos problemas, sino que también con el de repente el sentirse bien con uno mismo, el quererse y querer a los demás, porque la salud mental también implica una dimensión que tiene que ver con el estar bien con otros, ¿cierto? Con el aprender a convivir en una sociedad, ¿cierto? Y de esa forma las personas cuando estamos, digamos, como en un estado de bienestar psicológico, somos capaces también de repente de afrontar presiones naturales de la vida, porque en el fondo la salud mental, cuando uno dice que tiene una buena salud mental, no quiere decir que no vayamos a tener problemas. Todos tenemos problemas cotidianos, ¿cierto? Con nuestras familias,
no sé, las relaciones normalmente, ¿cierto? Pero si las podemos afrontar de manera exitosa, ¿cierto? Resolverlas a través de los recursos personales que todos tenemos, ¿sí? Logramos salir adelante y por lo tanto lo estamos afrontando de una forma adaptativa, de una forma que nos hace bien, ¿cierto? Siempre en función, obviamente, de poder convivir bien en sociedad, como decíamos, y mantener ese tema, ¿sí? Entonces, de alguna forma implica el cuidarse, el mirarse uno mismo, ¿cierto? El protegerse, de repente protegerse de estas cosas que nos hacen mal también, ¿cierto? Pero tiene que ver con eso. Oye, que, mira, a mí me llama harto la atención porque siento que se habla mucho del concepto de salud mental, pero me da la impresión que lo usamos más como desde los prejuicios, como que incluso llega a dar como un poco de vergüenza. Parece que creemos que hablar de un concepto de bienestar en salud mental es como decir siempre estoy bien, no me ocurre nada. Pero no es así, lo estás desmitificando tú, nos estás contando en realidad que tiene que ver con muchos factores, que en la vida siempre tenemos problemas. El tema está también en cómo los afrontamos, en cómo los vamos solucionando, en cómo vamos reconociendo y aceptando nuestras emociones. Durante un largo tiempo, yo diría hace unos 5 años atrás, que ha empezado como un movimiento bien importante respecto a las encuestas y a la salud mental en los estudiantes universitarios. Y se han levantado diferentes encuestas en distintas universidades. La Universidad de Chile la hemos visto con algunas encuestas que fueron una de las primeras universidades que apareció. A mí me gustaría un poco que la Valentina nos pudiera hablar un poco respecto a estas encuestas, a qué es lo que quieren decir en realidad, porque hay distintos tipos de encuestas. Unas han hablado sobre los hábitos de vida saludable, otros han hablado un poco de depresión, ansiedad y estrés, y hay diferentes tipos de muestras también que nos han ido diciendo con datos y cifras. Cuéntanos un poco qué es lo que muestran respecto a la vida de los universitarios, qué es lo que está sucediendo ahí. Mira, la verdad es que a nosotros también nos parece llamativo, ¿cierto? Lo que aparece ahí, de alguna forma es la razón por la cual también existimos, ¿cierto? Como un mecanismo de apoyo, Sí. ¿cierto? Pero tiene que ver también, yo creo que más que con que el estar en la universidad genere muchos problemas, ¿cierto? Tiene que ver también con un factor evolutivo, que tiene que ver con la etapa en la que los jóvenes, ¿cierto? Que están en la universidad atraviesan. Esta etapa se caracteriza un poco por pasar por distintas cosas, todavía están en una etapa de mucha transición, ¿cierto? Todavía de explorar mucho, hay muchos cambios de carrera, cambio vocacional, pasa mucho que los chicos tienen que afrontar, ¿cierto? Esta dificultad de irse de la casa, a veces alguno convivir con el que tengo libertades, ¿cierto? Para poder hacer cosas, ¿cierto? Explorar, puedo ir a, no sé, a carretes, ¿cierto? Con los amigos, pero por otro lado tengo más responsabilidades, ¿cierto? Y eso implica de repente como lidiar entre este ser independiente, ¿cierto? Pero también que de repente somos, o sea, los jóvenes, ¿cierto? Todavía tienen este tema de vivir con los papás, de que deben responder a una responsabilidad, ¿cierto? También en el ámbito estudiantil. Entonces muchas veces este tema genera estas presiones y estos temas que no siempre estamos tan preparados para afrontar. Junto con eso también tiene que ver con que como en esta etapa todavía uno no es totalmente adulto, ¿cierto? En el fondo todavía hay un espacio para autodefinirse, para saber quién soy, qué cosas quiero, ¿cierto? En la vida. Y eso implica muchas veces que nos vamos a enfrentar a dudas, cuestionamientos, ¿cierto? Respecto de nosotros mismos, del sentido que tiene nuestra vida incluso. Y eso conlleva a veces a que se presenten algunas dificultades o patologías o factores de riesgo. A veces no necesariamente un diagnóstico, sino que algunos problemas de ese tipo. Entonces, lo que ha sucedido es que las encuestas llevan a cifras bien alarmantes, o sea, nos habla de que efectivamente hay un diagnóstico importante de alteraciones como depresión, cierta ansiedad, que están relacionadas muchas veces con el estrés. Nosotros pensamos, y la verdad es que todavía está en estudio porque estamos viviendo esta pandemia aún, ¿cierto? Que es muy probable que esta pandemia aumente estos niveles, ¿cierto? Y que ya lo está aumentando. Sin embargo, eso no significa que por estar transitando por la pandemia sí o sí vamos a tener una dificultad. Y como decía antes, entonces el desafío, digamos, es aprender a cuidarse, a cuidar al otro, ¿cierto? A utilizar los recursos que todos tenemos, a descubrir esos recursos, así como uno descubre de repente las dudas existenciales que uno puede tener. También aprende a descubrir qué cosas buenas tenemos, ¿cierto? Cómo podemos aportar y a otros igual,
¿cierto? A través muchas veces de nuestra carrera que están estudiando los chicos, ¿cierto? O también de algunos temas obviamente personales que todos tenemos, ¿cierto? Así que en realidad, claro, es alarmante el panorama, pero no quiere decir que eso signifique necesariamente que no se puede afrontar y que entrar a universidad va a implicar necesariamente un aumento de estos temas, ¿cierto? Sí creo que hay que hacer ese ejercicio de responsabilidad, ¿cierto? De considerarlo como un factor y como tú mencionabas un poco, ir como sacando esta idea de que la salud mental es solamente para las personas que, entre comillas, se usa esta frase, ¿cierto? De que no, yo no estoy loca, no necesito ir al loquero, ¿cierto? Sino que empezar a instalar en este lenguaje que significa cuidarse, también es un ámbito así como, no sé, pues nosotros nos resfriamos y vamos al médico, ¿cierto? También podemos ir a algún profesional de la salud mental, acudir, ¿cierto? También entre los mismos compañeros a veces de la carrera y otras instancias dentro de la universidad que también nos van a ir apoyando, ¿cierto? Para poder tener esto, lidiarlo, ¿cierto? De la mejor forma posible. Y de esa forma sacar el máximo provecho a esta experiencia universitaria, yo creo que es la idea, ¿cierto? De todas maneras, sabes que yo pensaba, bueno, mientras tú hablabas, que es importante comprender que ingresar a la universidad es un proceso. No es que nosotros ingresemos y el primer día nos vamos a adaptar inmediatamente porque es nuevo, es un mundo nuevo, es un proceso nuevo y está bien que nos alarmemos, está bien que nos asustemos, está bien que estemos felices y que nos sintamos libres. Es también todas esas emociones que vamos a empezar a sentir. Ahora, es tan importante todo lo que ocurra también con nuestros pares, con nuestros compañeros, porque cuando hablamos del concepto de bienestar integral en salud mental, hablamos también de la comunicación con un otro, de nuestro entorno, de las relaciones que vamos estableciendo, y eso es súper importante. A veces tendemos a traspasar toda la responsabilidad de la salud mental solo a los psicólogos, y en realidad eso es súper complejo porque vamos generando presiones y aunque en la universidad tengamos 1000 psicólogos, nunca vamos a poder llegar a abarcar todo lo que va ocurriendo en el bienestar integral en salud mental. Por lo tanto, es muy importante que sepamos que todos somos responsables de cuidar y de propiciar el bienestar integral en salud mental. Ahora, yo les quiero contar a todos quienes nos están escuchando, nuestros futuros estudiantes, que este grupo de psicólogos es un grupo que al principio era muy pequeñito y de a poco crecieron y se integraron más psicólogos. Aún son pocos, se ven mucha cantidad, pero siguen siendo pocos para la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos. Pero ellos cada día van creando, van estudiando, van viendo cómo pueden ir modificando las atenciones, cómo van haciendo más promoción y prevención, cómo van buscando aliados estratégicos y redes. Y desde eso nace un programa que a mí me gusta mucho. En realidad yo no sé si, yo le llamo un programa, yo no sé si Nicole lo llama un programa, pero a mí me encanta esta dupla que nace y que finalmente esta dupla integra a muchas más personas para poder hablar y potenciar el hablar sobre salud sexual y afectividad, que es algo que yo siento que es tan tabú y que marca una gran diferencia del colegio a la universidad, porque el hablar de salud sexual y afectividad tiene que ver también con hablar de placer, tiene que hablar también con el querernos, con el consentimiento. Entonces, cuéntanos un poco, Nicole, a ver, cómo nace esta dupla que finalmente va integrando a más personas y van pudiendo hablar con más personas dentro de la universidad, y también por qué es importante que ya hablemos de salud sexual y afectividad. Bueno, hola a todos, todas y todes. Sí, efectivamente, tomando un poco la mano de lo que decía Valentina, nosotros estamos acostumbrados a vernos separados, ¿sí? Es como, yo creo que la pregunta es ¿por qué sería más importante controlar, por ejemplo, mi colesterol que controlar mi salud sexual? ¿Sí? Entonces, junto a Mara Ruiz, que es nuestra matrona, decidimos hacer esta línea de salud sexual y afectividad, ¿sí? Para abordar temas que podrían estar siendo un poco desplazados, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En el cotidiano y sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿sí? Que ha sido tan difícil. Y dentro de eso, nosotras, bueno, nuestros estudiantes se pueden contactar con nosotras a través de un correo electrónico y agendamos en lo pronto una atención que puede ser de manera online, qué sé yo, y esto va dirigido a ciertos temas, principalmente lo que tiene que ver con diversidad sexual, ¿sí? Sexualidad saludable, como dice nuestro nombre, relaciones afectivas y consentimiento sexual, que es algo que últimamente también ligado a la erradicación, ¿cierto?, de la violencia hacia la mujer, la violencia de género, le hemos dado bien fuerte al tema del consentimiento sexual.
También métodos anticonceptivos, que a pesar uno podría decir, bueno, esto yo solo lo podría hablar con la matrona, ¿sí? Pero siempre este lado tiene un componente psicológico, entonces ahí nos complementamos súper bien. Deseo sexual y autoconocimiento, orientaciones a nuestros estudiantes que van a ser padres también. Nosotros acompañamos este proceso de embarazo, y derechos sexuales y reproductivos. Eso es como en grandes rasgos, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante hablar de salud sexual y afectividad? Como yo decía adelante, no tenemos que fragmentarnos, ¿sí? Nosotros somos un todo, ¿sí? Compuestos de varias partes, pero finalmente un todo. Entonces, ¿de qué me va a servir a mí desarrollar mi afectividad? ¿Sí? Me va a ayudar al desarrollo de mis afectos, de la expresión saludable de ellos con otros en relaciones interpersonales, ¿sí? Ya sea que sea con compañeros, compañeras, ¿sí? O en una relación de pareja. Y empezar a sacar un poco estos mitos, ¿no? Como, por ejemplo, mitos de género, ¿sí? Que tiene que ver con que, por ejemplo, los hombres son mal mirados si muestran ternura, ¿sí? O si muestran pena. ¿Sí? Nosotros vamos educando en esto porque la sexualidad en sí, ¿sí? Cuando va de la mano con la afectividad es mucho más saludable, ¿sí? Porque nosotros, ¿cierto? En esto de interactuar con otros, lo más importante es la comunicación. Y nuestra sexualidad también es parte de comunicarnos, ¿sí? Comunicamos con afecto, con expresiones, nuestro cuerpo, ¿sí? Comunica en todo momento. Entonces, desde allí nace la importancia de tener, por ejemplo, un lenguaje corporal y lenguaje verbal saludable respecto a mi salud sexual, ¿sí? Y ahí un poco es porque nosotros decidimos crear esta línea y acompañar en este sentido a nuestros estudiantes. Es tan importante. El día viernes yo les cuento que estuvimos en un programa junto a Nicole y conversábamos mucho respecto al tema de la comunicación y de cuando uno está en pareja o cuando va a establecer alguna relación, qué importante es decir qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, hasta dónde yo llego, cuánto es lo que acepto. Entonces es tan importante el tema de la comunicación. Por eso es que esta dupla es tan importante también para nosotros como Dirección de Desarrollo Estudiantil, porque nos abre puertas, nos abre otra mirada, nos habla de afectividad y vamos viendo cómo hablamos de sexualidad sin tabúes, sin sentir morbo, sino que hablamos de una sexualidad parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria. Y eso hace que efectivamente nosotros podamos tener un bienestar integral, completo. Bueno, yo les cuento que estamos junto a Nicole Zapata, que ella es nuestra psicóloga con perspectiva de género y que trabaja en salud sexual y afectividad. Estamos junto a Valentina, psicóloga de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Valentina ha estado trabajando fuertemente cuando recién llegaste. Fue una de las principales motores y que potenció el poder observar que también estaban haciendo otras universidades en el área de salud mental, cómo poder ir mejorando las atenciones en salud mental, viendo que en realidad llegaban muchas consultas. Entonces también gestionaron entre todos los psicólogos y psicólogas un modelo de atención para nuestros estudiantes. Entonces, desde eso yo te quiero preguntar un poco, Valentina, que nos cuentes cómo fue también este repensar y reflexionar sobre el trabajo en la universidad, la responsabilidad social que tiene la universidad con nuestros estudiantes en el área de la salud mental, también cómo desde ahí ustedes van formando este modelo de atención que hoy en día tienen. Claro. Mira, lo primero es que implicó como toda una reorganización también de lo que fue como el servicio en el cual nosotros pertenecemos. Nosotros, como unidad de salud mental, somos parte de la coordinación de salud estudiantil. Y eso también implicó un trabajo más interdisciplinario con el resto de las profesiones. Yo creo que un poco bajo esa línea es que surge también el trabajo de Nicole, ¿cierto? Y de otros profesionales, por lo tanto, el trabajo, sobre todo en la línea de lo que es promoción y prevención en salud mental, que tiene que ver un poco con todos los talleres que se hacen, con la información que es muy importante que los estudiantes tengan, sobre todo en esta modalidad de virtualidad, ¿cierto? Implicó también ese trabajo conjunto con otras disciplinas también. Y eso también entendiendo como bajo este mismo de alguna forma modelo que explicaba anteriormente, en el cual la salud mental no es solamente un tema que sea exclusivo de un profesional psicólogo, sino que tiene que ver con muchos más actores, ¿cierto? Para poder
enfrentarlo. Por ejemplo, si nosotros necesitamos aumentar muchas veces nuestra autoestima o mejorar como el poder ver y reconocer nuestros propios recursos, ha sido súper importante contar, por ejemplo, con el trabajo de, no sé, la kinesióloga, que a lo mejor tiene mucho más que ver con el área de no sé, de actividad física, o con la nutricionista, por ejemplo, respecto del área de alimentación saludable. Entonces, creo que ha sido como un poco esa una primera parte de trabajo. Que también era algo muy interesante porque creíamos que la unidad de salud mental estaba muy aislada, ¿cierto? Se entendía como una unidad muy como para atender las urgencias y emergencias, ¿cierto?, que ocurrían, y no tanto como un trabajo transversal. Y yo creo que ese ha sido como uno de los principales puntos que se ha intentado hacer. Por eso es que se ha trabajado con líneas de trabajo, ¿cierto?, como con proyectos también, y eso ha hecho que podamos concretar también algunas intervenciones que a nuestro juicio han sido como bien interesantes, como por ejemplo para la semana de la prevención de la salud, de la prevención del suicidio, por ejemplo. Programamos una intervención igual con muchos actores, ¿cierto? Como para poder llegar bien a la comunidad, dado que es un fenómeno que no es menor y que nos interesa. Entonces, de esta misma forma, también en la línea de salud sexual y afectiva también han surgido, ¿cierto?, programas de esa misma línea, ¿ya? ¿Qué es lo que también se trató de organizar un poco también cómo se llevaba a cabo el tema de las atenciones? Porque como tú dices, anteriormente había instaurado, ¿cierto?, un proceso donde no teníamos muchas redes externas, y yo creo que también se ha potenciado también eso, el facilitar, ¿cierto?, muchas veces las derivaciones a centros especializados, el generar redes con otros centros, ¿cierto?, que antes ni siquiera nosotros sabíamos que existían, ¿cierto?, que podíamos contar con ellos, y eso ha sido súper interesante porque efectivamente esto permitió como reconocer nuestros límites, ¿ya? O sea, es decir, hasta qué punto nosotros sí somos capaces de otorgar una atención que sea pertinente para el contexto universitario, y hasta qué punto hay estudiantes que necesitaban una atención especializada y que muchas veces antes no se generaba esa derivación oportuna, ¿ya? Eso generaba muchas listas de espera muy largas, ¿ya? Y que la atención demoraba mucho, porque claro, la atención de ese estudiante se le otorgaba con todo lo que se necesitaba, pero claro, tenía ese tema. Y obviamente tampoco ese estudiante recibía lo que requería, puesto que la orientación de nuestros servicios hacia la promoción y prevención. Por lo tanto, lo que se estableció fue un nuevo modelo de trabajo, ¿cierto?, en el cual nosotros tenemos ese límite mucho más claro, y por tanto también podemos contar con otros profesionales hoy día como médicos, ¿cierto?, que también nos ayuda muchas veces en poder orientar esa derivación oportuna. Y bueno, de esta forma nosotros centramos el proceso hoy día a los estudiantes en generar procesos de acompañamiento, de orientación, ya de acompañamientos que son como más, de alguna forma, abreviados, pero no por eso significa que sean como con menos calidad, ¿cierto? Y apoyar sobre todo estos procesos de derivación, ¿cierto? Hasta que el estudiante efectivamente reciba su atención necesaria y oportuna, ¿sí? Así que un poco ese ha sido como el trabajo que se ha orientado con los mismos estudiantes, pero también ofreciendo otras modalidades que yo creo que en la antigüedad, por la cantidad de profesionales que habían, tampoco eran posibles, como el establecer ciertos talleres que sobre todo este año se pudieron hacer, ¿cierto? El llegar a los estudiantes a través de otras vías quizás más masivas, que en algún momento no se podía por tiempo, hoy día sí lo podemos hacer. Entonces también de esa forma es posible llegar a más estudiantes, ¿sí? Y ese era un poco también el desafío. De todas maneras, Valentina, y me gustaría sí tocar un punto que tú hablaste respecto como a los límites que tenían en las intervenciones. Los límites están muy reflexionados también respecto a la responsabilidad que como profesionales ustedes tienen también con la atención de los estudiantes. No son límites antojadizos, no son límites que vienen como muy de la nada, sino que tienen que ver mucho con la responsabilidad que ustedes tienen. Entonces, por eso es que también se reestructura esta unidad y se empiezan a crear nuevas redes con personal externo y también con personas internas dentro de la universidad. Nos dimos cuenta en realidad que era súper importante ir a hacer articulaciones por distintos lugares porque solos no podíamos trabajar en el bienestar en salud mental. Así que dejar como eso como un poco ahí dicho.
Bueno, estamos con Nicole, estamos con Valentina y estamos con Sebastián hablando sobre bienestar integral en salud mental, cómo lo enfocamos desde la universidad, cómo hay un grupo de profesionales que está centrado trabajando en el bienestar integral en salud mental y cómo se complementan junto a otros profesionales, están dentro de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y en conjunto también la Valentina mencionaba el tema de las campañas, que lo que han ido también haciendo las distintas campañas es responsabilizando a cada uno de los profesionales de la Dirección de Desarrollo Estudiantil en que somos todos responsables del bienestar integral de nuestros estudiantes. Así que de a poco esas campañas han ido ahí, por eso también no es solo que aparezcan en los videos diferentes profesionales, sino que también se ha ido responsabilizando de que todos vamos contribuyendo desde la cultura, desde la música, desde el deporte, desde la kinesiología, la matronería, vamos todos siendo parte de este bienestar integral de nuestros estudiantes. Valentina, ¿nos puedes contar un poco cuáles son las intervenciones entonces que realizan para nuestros estudiantes? Sí, bueno, mira, por un lado nosotros tenemos toda esta línea de promoción y prevención, ¿cierto? Que tiene que ver con talleres y actividades que van surgiendo en la medida que son solicitados y que por lo tanto no están como definidos en la actualidad con fechas, ¿cierto? Pero sí que van surgiendo a partir de las solicitudes y de la emergencia de esa necesidad. Pero lo que sí se hace de forma permanente es que nosotros contamos con este tipo de atención individual que, como tú has definido muy bien, se realiza, digamos, una primera atención, una acogida con el estudiante, en la cual se orienta, se conoce al estudiante y se orienta el tipo de proceso que se va a llevar. Bueno, para saber un poquito el mecanismo en el cual los estudiantes acceden, nosotros en esta modalidad de virtualidad, en la modalidad presencial era bastante similar, pero bueno, en virtualidad lo que se hace es que los chicos escriben un correo que no necesariamente tiene que tener identificación, o sea, tiene su identificación, pero no tiene que tener su descrito, su problema, ¿cierto? Escribe un correo y nosotros nos contactamos con el estudiante en la medida que hay disponibilidad, ¿cierto? Se le responde inmediatamente, se le orienta, ¿cierto? Y luego hay una primera entrevista que en este momento es en modalidad virtual, ya sea por videollamada, teléfono, entre otras opciones, ¿ya? Y lo que se hace es que se agenda esta intervención, se conoce al estudiante, se hace este proceso de diálogo, las atenciones en general tienen un tiempo lo suficiente como para acoger esa necesidad, por lo tanto no es una atención breve, no es algo que vaya a durar 5 minutos, sino que es una atención completa, ¿cierto? Y a partir de ese momento, entonces nosotros logramos determinar la necesidad que tiene el estudiante de poder ser acogido, ¿cierto? Y establecer si es que se puede, ¿cierto? Un proceso como de acompañamiento más prolongado, donde se trabaja por lo menos dependiendo de la necesidad, ¿cierto? Pero podrían ser 5, 6, 8 sesiones, ¿cierto? Con el estudiante en el tiempo. Y en caso de que nosotros vayamos estimando que esa necesidad es mayor a lo que nosotros podemos, ¿cierto? Ofrecer en esta misma línea de la responsabilidad que tú mencionas, ¿cierto? Y porque muchas veces no tiene tanto que ver como con que no seamos capaces, sino que tiene que ver con que a veces las necesidades de los estudiantes requieren profesionales especializados, como psiquiatra, por ejemplo, u programas, por ejemplo, donde necesiten, no sé, además complementarlo con un tratamiento farmacológico prolongado. Entonces, en esos casos, lo que se hace es que nosotros activamos estas redes, ¿cierto? Hacemos todos los contactos posibles, acompañamos al estudiante hasta que esa derivación es concretada, ¿cierto? Y se realiza ese intercambio, ¿cierto? Ese proceso. Así que la atención individual, ¿cierto? Es como, de alguna forma, se mantiene como una atención fuerte dentro de lo que nosotros hacemos, de las acciones que realizamos, pero también se realizan este otro tipo de actividades que van dependiendo de las necesidades, ¿cierto? Que son talleres, charlas a veces, dependiendo de las necesidades, porque la modalidad taller a veces nos hemos encontrado con, bueno, distintas realidades. Pues a veces los estudiantes quieren hablar más, a veces no son tan participativos, pero sí quieren escuchar y conocer, ¿cierto? Como lo que esto implica. Así que nos hemos ido adaptando también a esa realidad y bueno, y también permanentemente estamos subiendo información relevante a nuestro Instagram del equipo de la Coordinación de Salud, que es salud-estudiantil-ufro, que lo pueden seguir y ahí van a encontrar información permanente, obviamente sobre todos los temas de salud, pero en particular sobre salud mental, sobre distintos temas que son de interés, como temáticas de ansiedad, ¿cierto? Del sueño. Hemos realizado también algunas charlas de repente ahí con otros profesionales externos
que han resultado bien interesantes en esa misma línea. Así que los invitamos a seguir ese canal, también pueden encontrar información muy útil ahí. Sí, los vamos a poner para que nuestros futuros estudiantes sepan que pueden seguir desde ya estas redes sociales que tenemos, para que se vayan interiorizando. Hay temáticas súper interesantes que ustedes han trabajado. O sea, yo creo que la pandemia, si bien ha sido muy compleja para todos nosotros, también nos ha traído poder educar, poder llegar a más estudiantes. Nos ha hecho reformularnos completamente y creo que hemos sacado habilidades que nadie sabía que teníamos. Entonces, quería preguntarle igual a la Nicole, que está ahí con un poquitito de tos, que me cuente un poco cómo ha sido este proceso de rearticularse, porque también yo quiero decirle a los estudiantes que también es complejo para uno que quiere esta cercanía, que quiere verlos, que le interesa saber si este mensaje que se traspasó fue concreto, fue bien escuchado, fue bien recibido. También nos ha costado. También es complejo para nosotros como profesionales sentir que nos cuesta un poco más a través del teléfono, a través de una videollamada, o a través de un Zoom, o a través de un correo electrónico, que es mucho más complicado. Cuéntanos un poco cómo ha sido a nivel también emocional, Nicole, esta rearticulación que tuvo que haber y que nos pilló de un día para otro. En realidad se cierra la universidad y fue como, ¿ahora qué hacemos? Así mismo fue, yo creo. Así mismo fue. Hoy nos vamos a la casa y ahora ¿qué vamos a hacer? Sí, exactamente. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que el principal motor aquí es como estamos todos viviendo esta experiencia, ¿sí? Y frente a eso es el respeto por el otro, de los espacios de intimidad, porque sabemos que cuando yo, por ejemplo, ahora mismo, nosotras, cada una de nosotros está desde sus casas, ¿sí? Entonces el otro entra a tu casa. Sí. Y tú como profesional, más que estar, por ejemplo, en una oficina atendiendo, ¿sí? en una oficina de atención, tú estás en el hogar de la estudiante, ¿ya? Sí. Entonces, ahí cuando nosotros nos planteamos de cómo hacer estas intervenciones que fueran efectivas, porque hasta este momento ninguno de nosotros del equipo de psicólogos y psicólogas había trabajado a distancia, ¿sí? Sí. Entonces decíamos, ¿será mejor si es por chat? ¿Será mejor si es por teléfono? ¿Sí? ¿Será mejor si es una videollamada? Porque así nos podemos ver, qué sé yo. Pero como decía Valentina, en el camino nos vamos encontrando con que hay estudiantes que no pueden hablar en sus casas, por ejemplo, ¿sí? Porque no tienen la confianza, porque a veces el conflicto estaba en la casa. Sí. Nos ha pasado con este aumento de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, en los hogares chilenos, ¿sí? Yo creo que del mundo, por el tema de la pandemia. Y nos ha tocado intervenir ahí, ¿sí? Se hizo tan importante que después de este reacomodo de nosotros y además de la red en general, ¿sí? Que tiene que ver con salud, con toda la universidad y además con todo el extrasistema, empezar a decir, ok, esta es la forma en la que vamos a funcionar, vamos a tratar de que esto sea lo mejor posible, ¿sí? Sin perder nuestra propia salud mental también, ¿sí? Ahí como que hubo un reacomodo. Sí. Y tuvimos que empezar a comunicarnos de manera diferente, ¿sí? Y hacer alianzas diferentes, como tú decías, con todos los profesionales, por ejemplo, de la DD, ¿sí? Entonces, dentro de esas instancias, nosotros nos coordinamos con bienestar estudiantil, ¿sí? Con ciudadanía, ¿sí? Y cultura, sí. Con deporte y con todos los profesionales de salud estudiantil, porque sabemos, como decía la Vale, que la salud mental es algo integral, ¿sí? Sí. No depende solo de los psicólogos. Parecía ser que antes como que uno decía, ya le pasa algo, que vaya a la psicóloga, pregúntale a la psicóloga, así como que todos se nos pregunta. Entonces fue como, a ver, todos somos parte de esto, sí, todos podemos apoyar que la salud mental al final de la comunidad estudiantil, ¿sí? Estuviera mejor. Sí, de todas maneras. Y así también, bueno, nos aliamos con otros programas que anteriormente ya veníamos haciendo un trabajo en cuanto a lo presencial dentro de la universidad, ¿sí? Como fuera. Y dentro de ello está el PAU, ¿cierto? Cuando a nosotros nos llega algún estudiante
tiene que ver como con el área más académica, está el PAU y el PIA, ¿sí? Tengo entendido que estuvieron en la mañana y estuvieron hablando de ustedes, ya, sí, estuvieron en la mañana y estuvieron diciendo que tenían una articulación con la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Sí. Somos nosotros. Sí. Sí, con ellas, con organizaciones estudiantiles y con la Dirección de Equidad de Género, principalmente, ¿sí? Somos con quienes trabajamos. Sí. Y en el extrasistema, bueno, cuando el motivo de consulta de nuestras estudiantes sobrepasa, ¿cierto?, nuestra como intervención que actualmente estamos realizando, hacemos derivaciones a salud pública cuando corresponde, ¿cierto?, si no privada, dependiendo ahí si es FONASA o ISAPRE, a organizaciones de afuera también que podrían ayudarnos, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, si tenemos un estudiante que es extranjero, si tenemos algunas organizaciones que ayudan de la comunidad, con organizaciones de otras partes, porque no todos nuestros estudiantes son de Temuco, entonces también hemos tenido que estar ahí comunicándonos interregionalmente, ¿sí? Incluso la Vale tuvo una paciente como de otro país que se comunicaba con él, ¿sí? Entonces ahí nuestro alcance ha sido mayor, y antes pensábamos que si un estudiante no podía ir a nuestras oficinas, ¿cierto?, en el campus, no podíamos entregarle atención, y ahora nos damos cuenta que incluso internacionalmente sí lo podíamos hacer, ¿sí? Y también, bueno, por la línea de violencia de género, nos apoyamos con el Centro de la Mujer, cuando tenemos que derivar, con el Centro de la Víctima, ¿sí? Con el Centro del Hombre también, y con, como te decía, con estas organizaciones que nos podemos ir colaborando mutuamente. Yo creo que nos vamos sorprendiendo. Hablaba con una estudiante que el equipo de psicólogos en general y este momento de pandemia tenemos el desafío de siempre estar actualizando, ¿sí? Sí. Y de conocer de todo, de todo. Entonces, si nos llega algo nuevo, nosotros buscamos la colaboración de ¿qué es lo que me podría servir a mí? Y ustedes son súper mateos con eso, estudian mucho. Yo debo decir, y a lo mejor voy a decir una infidencia, pero ellos se reúnen mucho a hablar de las cosas nuevas que van saliendo. Están ahí, ellos se reflexionan, se retroalimentan, son un equipo que está muy comprometido con ir innovando constantemente en las atenciones y poder entregar lo mejor de sí. Y sí debo decirles que es muy complejo y qué importante también que ustedes estén potenciando el autocuidado, porque a veces los profesionales de las ciencias sociales nos olvidamos un poco de nuestro autocuidado y entregamos, pero nos olvidamos también de que es súper importante tener este equipo de trabajo que nos escucha, con el que podemos conversar, al que le podemos decir también, ¿sabes qué? Estoy angustiada, me está pasando esto. Entonces también cómo nosotros nos preocupamos de nuestra salud mental para poder entregar y contribuir al bienestar de nuestros estudiantes. Les recuerdo a todas aquellas personas que se están integrando a esta transmisión de que este es un programa que está en el marco de la Feria Virtual de Admisión y que pueden visitar los stands que están funcionando hasta el día viernes en feriavirtual.ufro.cl. Nosotros estamos a través de nuestro canal de YouTube, UFRO, y estamos junto a Nicole y junto a Valentina y junto a Sebastián desde la Dirección de Desarrollo Estudiantil, hablando sobre salud mental, hablando sobre el bienestar integral en salud mental. Hemos hablado de cómo funciona la unidad de salud mental, hemos hablado también de cómo se articulan con otros profesionales, hemos hablado de esta dupla que nace de salud sexual y afectividad, hemos hablado y hemos pasado por diferentes temáticas también de cómo se rearticulan internamente en la universidad y cómo también han ido cambiando, porque a este equipo de psicólogos, que es relativamente nuevo, les tocó un movimiento social primero y después les toca la pandemia. Entonces les han tocado diferentes situaciones que parece que el mundo nos ha mostrado este último tiempo que debemos irnos rearticulando, nos debemos ir moviendo y debemos ser flexibles y capaces de irnos rearticulando. Y eso es algo que este equipo sí de todas maneras sabe hacer. Así que yo les agradezco que estén aquí y les agradezco también a sus pacientes que hayan dejado que estén aquí el día de hoy. Les quería preguntar, porque Valentina habló mucho y yo también lo he mencionado, y la Nicole también, respecto al tema de promoción y prevención. ¿Por qué es importante? Porque es importante, sobre todo en el área de la salud, hablar de promoción y prevención. Mira, lo que pasa es que en todo esto que significa la salud mental de forma integral, lo que ocurre es que
las intervenciones o las acciones que nosotros podemos hacer para mantener este estado de bienestar, ¿cierto? O para protegernos de estos peligros que pueden existir, internos o externos, nosotros siempre entendemos como que las acciones que nosotros podemos hacer están enfrancadas en una pirámide, así como siendo bien como Mateos también, como tú dices, como con esa teoría, pero la verdad es que la pirámide es como, además simboliza muy bien la posibilidad de trabajo y la necesidad que se requiere. En esa pirámide lo primero que encontramos es esto que se llama promoción y prevención, que tiene que ver con, como tú dices, como la base. Si nosotros no nos cuidamos, por ejemplo, y no hacemos acciones que nos protejan, lo más probable es que vamos a empezar a presentar dificultades, obstaculizadores, porque van a haber en el entorno. Yo creo que lo que hemos descubierto este año es que o sea, los problemas no se acaban, ¿cierto? Y parece que cada vez van saliendo más. Sí, ya no sabemos qué es lo que va a pasar. Salgamos con un paraguas. Impredecible. Sí, totalmente. Bajo esa lógica, yo creo que es como reflexionando un poco la capacidad de ser flexibles, de adaptarnos, de entender de que hay cosas que son impredecibles. Yo creo que ha sido un tremendo aprendizaje sí, de todas maneras. año. Sí. Pero sabes que entonces en esa línea lo que es promoción y prevención es muy importante de abordar. Y para que se entienda un poco qué es la prevención y la promoción son todas las acciones que uno dirige para poder potenciar este estado de bienestar, ¿cierto? Que tienen que ver con la protección en el fondo, o sea, no es con la protección, sino que es precisamente la palabra dice, es la promoción de un estado, ¿cierto? Que nos hace estar bien, tranquilos, ¿cierto? Y tiene que ver de repente con elegir un ambiente tranquilo, por ejemplo, de estudio. Si estamos en virtualidad, por ejemplo, que puede ser un escenario que a lo mejor no estamos, los chicos obviamente hoy día estamos todos en esto, ¿cierto? No sé, por ejemplo, al principio todo el mundo hacía todo desde la cama, ya, el poder elegir, por ejemplo, un espacio distinto que no sea trabajar desde la cama y no sé, aunque sea como la mesita que tengo al lado, pero ya es un espacio distinto, el levantarme, el tener mi rutina, por ejemplo, en tener pautas de, no sé, tratar de tomar un poquito de sol, tratar de poder caminar si es que no estoy en cuarentena, por ejemplo, de poder hacer algo en mi casa, ¿cierto? De mantener mis responsabilidades, por ejemplo, todo ese tipo de cosas que se ven súper superficiales y cotidianas, muchas veces contribuyen a mantener este estado de tranquilidad, ¿cierto? De regularnos, ya, mantener el contacto con mis amigos, por ejemplo, no aislarme, todo ese tipo de cosas tienen que ver con esto y eso es la base. Si ya eso de repente empieza a fallar, nos empezamos a enfrentar a problemas, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con esos problemas? Entonces viene todo lo que es la prevención. La prevención son todas las acciones que nosotros dirigimos para evitar que esos problemas, ¿cierto?, nos afecten. Y muchas veces nos encontramos entonces que, no sé, por ejemplo, uno de los problemas importantes en esta pandemia fue que aumentó estadísticamente un montón el consumo de alcohol, por ejemplo, y de drogas en la población. Y eso es un tema súper importante que de repente todos pensaban que no, en cuarentena, ¿quién se consigue cierto ese tipo de cosas? Y claro, sí, está. Entonces, claro, ¿cómo nosotros nos... Sí, pues, claro, hay de todo. Hay de todo. ¿Cómo nos protegemos en el fondo de que ese tema, por ejemplo, no nos perjudique a largo plazo? ¿Sí? Y yo creo que entonces por eso es que para nosotros la promoción y la prevención son importantes. Ya, si ya no nos cuidamos y esos factores de riesgo influyen, bueno, obviamente es un factor personal, pero muchas veces también, como decía Nicola, hay factores de riesgo súper importantes en la casa de muchos estudiantes que viven hacinados, con mucha cantidad de personas, con problemas importantes en la casa, ¿cierto? Entre sus miembros de la familia. La estadística dice que en salud mental normalmente va a haber 1 de cada 4 miembros de la familia podría presentar un problema de salud mental. Y lamentablemente cuando tenemos una persona que tiene un problema de salud mental, la familia completa tiende a afectarse. Entonces no es solamente de repente mi problema, a lo mejor yo no tengo un problema específico, pero sí lo tiene mi papá, mi mamá, mi hermano, y eso igual me puede afectar. Entonces, si no nos protegemos de eso y si no nos cuidamos, que no significa aislarse, no significa como me hago el leso, me encierro y hago como que acá nada pasa, sino que me articulo, busco apoyo. Yo creo que esa es como la mirada, ¿cierto? Para que este problema que yo tengo no me sobrepase, logramos hacerlo. Y por eso es que nosotros apostamos a esto
como dentro de Muchas gracias. Yo sé que probablemente quedan muchas consultas, muchas dudas de nuestros futuros estudiantes. Les recomiendo que puedan seguir nuestras redes sociales. Nosotros tenemos una página web que es dde.ufro.cl. Ahí aparecen todas las intervenciones, aparecen los profesionales que son parte de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Y bien, como decía Nicole, pueden seguir el Instagram de Salud Estudiantil UFRO. Síganlo porque es muy importante. Ahí tienen algunos programas, tienen infografías, van sacando información constantemente respecto a lo que están haciendo y a toda la contingencia que está también a nivel nacional. Les vuelvo a recordar que hoy día es 25 de noviembre, día en el que nosotros decimos actúa contra la erradicación de la violencia contra las mujeres. Agradezco a todas aquellas personas que hoy día se conectaron con nosotros, agradezco a Nicole, agradezco a Valentina y agradezco a Sebastián y los dejo pero cordialmente invitados ahora en un ratito más a las 17 horas viene trabajar mientras estudias en la universidad, porque somos seres humanos integrales y muchos de nuestros estudiantes trabajan. Probablemente muchos de nuestros futuros estudiantes también van a trabajar. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con ellos cuando trabajan y estudian en nuestra universidad. Los dejo invitados nuevamente a visitar los stands de feriavirtual.ufro.cl. Vuelvo a agradecer a Sebastián, que me encanta que esté con nosotros. Nos vemos en un siguiente live. Y muchas gracias, por supuesto, como siempre, al equipo de comunicaciones de DE que está detrás y hace posible toda esta producción. Muchas gracias, un lindo día, que estén muy bien. Chao.